¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya os contaba ayer que, bueno, si podía, íbamos a tener al director, al creador del documental La Porta Gate, que ayer ya pues reaccionamos un poco durante el programa y, bueno, le escribí en Twitter, luego Ramón me dio la asistencia con su número de teléfono y le quiero dar las gracias y la bienvenida. Andreu Rauet, gracias por pasarte por aquí y, bueno, y enhorabuena por cómo está funcionando ya el documental y, sobre todo, funcione como funcione, que creo que irá muy hacia arriba por el trabajo periodístico que es, que me parece la hostia, sinceramente, ¿eh? ¿Qué tal, Iñaki? Buenos días. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por invitarme aquí al programa. La verdad que muy contento de momento por cómo se está viendo este documental, porque en apenas 24 horas, un poco más, vamos casi ya por las 50.000 visitas, Ujú. que para algunos les parecerá poco, a otros mucho, pero lo cierto es que está muy bien. Más que las visitas es el recibimiento que la gente le está dando, el feedback Ujú. es muy positivo, entonces creo que está gustando mucho. Bueno, abajo evidentemente tenéis el link al documental. Voy a compartir un minutito y medio de uno de los teasers que hiciste en un punto de nuestra charla, pero primero, luego te preguntaré un poco más por ti, pero cuéntanos un poco de dónde has salido. ¿Cuál es? No te conocía, perdona, y mucha gente igual tampoco, pero Seguro. eres bastante joven también. Cuéntanos un poco cómo te pones a sacar esto, a investigar esto, y luego al final ya te haré yo unas reflexiones también sobre nuestra profesión, pero para que la gente sepa un poco a quién va a escuchar la próxima media hora. Bueno, yo soy de Reus, tengo 24 años, soy periodista, me gradué en 2022 en la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona con un trabajo de fin de grado, que era un documental que en ese momento ya hablaba sobre el caso Reus, ¿no? Le puso nombre a este caso. En ese momento lo que hicimos junto a dos compañeros más es una cronología, una especie de radiografía de el porqué del club había muerto, ¿no? Del club de Ujú. nuestra ciudad, ¿no? Lo que era más bien era una especie de autopsia para intentar explicar el porqué de cómo el Reus había muerto a través de la voz de los testigos, que en aquel momento pues, eran los ex trabajadores, ex jugadores, el ex entrenador, periodistas de la ciudad, ¿no? Bueno, era más bien una cronología en la que íbamos Ujú. de principio, desde que Oliver, el máximo accionista del Reus y socio de la Porta, entró en el Reus, lo compró, hasta el final, en el momento en el que el Reus ya lo liquidan en el juzgado y queda ya totalmente muerta como empresa. Bueno, a partir de ahí yo sigo con la investigación ya a nivel personal, desde 2022, poco a poco, con un trabajo de hormiguita, voy recopilando información hasta el punto en el que ya llega el caso a judicializarse, ¿no? Entonces, bueno, he podido hablar con los inversores que perdieron pasta en este proyecto y que han denunciado la Porta por un presunto delito de estafa agravada y que actualmente ya se está juzgando con hasta 4 procedimientos judiciales en marcha simultáneamente en Barcelona. Mira, bueno, 24 años y bueno, luego te haré mi reflexión porque que hayas hecho este currazo me parece la hostia. Algo que empezó como un trabajo de carrera. Lo he dividido como en cuatro bloques, digamos, que son un poco los que está dividido el documental o esa sensación me ha dado, que son el caso en sí, porque, bueno, tiene cosas prácticamente de Mortadelo y Filemón, algunas cosas. Luego la conexión con el Barça, evidentemente, nombres clave y las reflexiones que haces al final de lo que es el Barça hoy en día. Pero lo primero, antes de llegar al Barça, porque esto evidentemente Laporta lo hace en el intermedio entre sus dos presidencias en el Fútbol Club Barcelona. ¿Cuál es la presunta estafa? El caso Primitiva, las mujeres, por ejemplo, que vamos a escuchar en un momento cuando vamos ya a la conexión Barça. Antes de llegar al Barça, ¿cómo es la presunta estafa que Laporta, Olivé y algunos nombres clave y socios más hacen sobre esta gente? Unos que les había tocado la primitiva, otros que tenían otro dinero. Eso explícanoslo un poco, porfa. Claro, lo que se les imputa aquí es un presunto delito de estafa agravada, ¿no? Este concepto, la estafa agravada, lo que significa es que cuando yo te estoy convenciendo para que tú inviertas dinero en un proyecto y te lo estoy vendiendo, te estoy contando las bondades, ¿no? Los puntos buenos de la inversión, lo que te estoy ocultando son argumentos negativos y no te estoy contando que el dinero que tú me estás dando luego no te lo voy a poder dar. Es decir, yo soy plenamente consciente de que no te lo puedo dar. Esto es lo que los denunciantes están explicando a través de estas denuncias. Esto es evidentemente lo que ellos dicen. Luego el juez tiene que decir si es verdad o no, Ujú. si la estafa existe, es decir, si había un engaño premeditado o no. ¿Vale? Esto es evidentemente lo que se está juzgando. Ujú. Y Y insisto, aún sin Minimbas, sentencia.
que haya llegado ya al juicio oral, haya pasado la instrucción, etcétera, es que los jueces han encontrado una base de que esto que están denunciando perfectamente puede ser. Claro, es importante remarcar que se ha admitido a trámite, de momento creo que todas las querellas, no hay ninguna. Es verdad que se Ujú, archivó, por ejemplo, la de la primitiva, la que se ha llegado ya, la que, por ejemplo, se escucha a los protagonistas hablando ante la jueza. ujú, Esta llegó a archivar, pero es que después, como Hacienda entró en el juego a través de la investigación que ellos también están haciendo, la jueza no lo pudo evitar más y tuvo ujú, que reabrir el caso, ¿no? En el caso de Albert Ramos, el tenista que invirtió $100.000, también se archivó su caso porque creían que, supongo, entendían que no había pruebas suficientes, pero como Hacienda lo estaba investigando, también se reabrió el caso. Entonces, digamos que se ha admitido a trámite las 4 querellas que se presentaron ante el juzgado de Barcelona, ¿no? Entonces, ujú. lo que los abogados aquí quieren aportar o aportan para intentar explicar o justificar este presunto delito de estafa es, pues, por ejemplo, el hecho de que en 2016, en febrero, los jugadores del Reus denuncian que llevaban 3 meses de impagos, de no cobraban las nóminas, ¿no? Entonces, justo unos pocos meses después, en verano, a los inversores les propone invertir en el Reus, ¿no? Entonces, Ujú. lo que ellos quieren decir, por ejemplo, es que si tú tienes un proyecto con impagos, es raro que se lo ocultes a los inversores y que luego además, pues bueno, les convenzas para invertir dinero en un proyecto que ya tenía pérdidas, ¿no? De antes. Aquí hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que los intermediarios, ¿no? Que es un papel muy importante en el documental, que son los encargados, ¿no? De Claro. captar y de atraer inversores. Estas personas no contaban, por ejemplo, que el Reus ya tenía 3 auditorías seguidas en los últimos 3 años antes de su desaparición, con 3 auditorías que ya avisaban de que el club presentaba pérdidas, ¿no? Entonces, a la hora de invitar a gente a invertir, no les advertían de los riesgos, sino que solo les contaban las bondades. Y las Ujú. bondades de este proyecto de inversión eran simplemente las personas que presuntamente estaban detrás, ¿no? Y Claro. eran Joan Oliver, Joan Laporta, Rafa Just y Salam Martín, cuyos nombres y fotos aparecían en unos dosieres que se entregaban, ¿no? Como garantía de que las personas que iban a llevar el proyecto eran personas, pues bueno, que habían estado en el Barça, que les había ido muy bien en su primer mandato. Entonces, bueno, digamos que los intermediarios a la hora de captar inversores para este proyecto del Reus solo contaban las cosas buenas, no contaron las cosas malas, que es decir, el Reus tenía ya pérdidas, había habido unas auditorías. Entonces, bueno, digamos que este es un ejemplo de los múltiples que hay que los abogados quieren explicar para justificar o alegar esta presunta estafa agravada. Le escuchaba a Sostres, que lo suelo tener aquí todos los jueves de colaborador, y lo has tenido en el documental, que bueno, seguro que la gente va a ir corriendo a verlo, quien no lo haya hecho todavía, que les prometían un 6% de rentabilidad, tal, pero luego además entra también el tema este con todo esto del club de China, el negocio audiovisual que también les querían prometer, la opacidad de todo lo que les vendían de China, evidentemente. ¿Cómo les intentan hacer la envolvente esa? Porque claro, evidentemente joder, es lo que Sí. comentas en el documental, que te empieza a sonar lo de China, el potencial, mercado emergente, no sé qué, te puedes dejar embelesar más. Sí, claro, además del proyecto del Reus, lo que también les ofrecían era el proyecto de China, ¿no? Les decían, es que el Reus ha comprado o va a comprar un club o la mitad de un club universitario en China, un poco al estilo americano, ¿no? La Ujú, típica película americana con el club de fútbol americano, ¿no? Pues un poquito era lo parecido, pero en versión fútbol, ¿no? Un club universitario de chavales jóvenes en tercera división china y visto lo visto era un poco amateur, ¿no? Creo yo, pero bueno, esto ya es más interpretación y tampoco me quiero meter, ¿no? ujú, Porque realmente yo nunca ujú, los llegué a ver, pero eran chavales jóvenes universitarios y tal y como se recoge en el documental, según gente del club, pues bueno, algunos presentaban sobrepeso o comían golosinas durante los partidos, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto del club chino tampoco acabó de ser un negocio muy rentable, aunque el propio Laporta dice en sede judicial que a día de hoy todavía lo tienen. Es decir, que eso todavía existe. El Reus sí que ya no, ya se liquidó, pero el club chino a día de hoy sigue existiendo. Entonces, lo que les proponían a los inversores para acabar de convencerles para invertir el ujú, dinero es que había un club chino que se le podía subir a primera división y luego, pues entiendo, para venderlo y ganar dinero en base a la venta, ¿no? Además, se iba a crear una especie de show estilo Gran Hermano, Operación Triunfo, ¿no? Que digamos, en vez de cantar como Operación Triunfo, lo que van a hacer pues, es jugar a fútbol, ¿no? Y entiendo que aquí el mejor de ellos, pues bueno, se llevaría un premio económico, no lo sé, la gente podría votar. Se intentó en España eso, por cierto, pequeño impasse. No lo Un sabía, reality mira. de sí, sí, sí. Búscalo luego en Google, creo que está alguna. Simplemente me han ido a la cabeza, pero no te interrumpo más. Eso iba a ser parte también del negocio audiovisual, efectivamente.
Claro, o sea, uno de los argumentos que les dan para convencerles es, ojo, que va a haber un proyecto audiovisual muy chulo que además también va a dar ingresos y lo va a llevar una persona que de esto sabe un montón, que es Toni Cruz. Toni Cruz es un cómico de un proyecto que había aquí en Cataluña que se llamaba La Trinca, que Mm, aquí en Cataluña era muy, muy, muy conocido en las épocas de los 80, 90, prox, creo, yo no había nacido, pero bueno, tengo entendido que todo el mundo ujú, lo conoce en Cataluña. Entonces, Toni Cruz, cuando se sale de este grupo de humor, él se convierte si se puede decir, un gran proyector audiovisual, en ujú, un gran realizador y creador de productos audiovisuales. Él crea, por ejemplo, el programa Crónicas Marcianas, hostia. Operación Triunfo, son productos suyos, ¿no? Entonces, dice Bueno, él, lo que proyectos blockbusters absolutos, o sea, totalmente, son proyectos exitosos, las cosas como joder, son. sí, sí. Entonces les dicen, ojo, que detrás de todo esto, además del fútbol, está también este proyecto audiovisual que llevará a esta persona que sabe del tema y que también, pues bueno, os va a dar seguramente dinero o visibilidad, lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, les comentan eso como argumento para acabar de convencerlos. Ese proyecto audiovisual tengo entendido que ni siquiera creo que se llegó a hacer. Yo, por lo menos, no he tenido ningún tipo de visibilidad, no lo he encontrado en ningún lado. Tengo Ujú. entendido que no se llegó a efectuar. Entonces, pues bueno, digamos que lo único que se hizo es presentar un nombre, un producto audiovisual como argumento para convencerlos. ¿Cuánto dinero llegan a levantar? Pues fíjate, entre los tres grupos que hemos comentado ya, ¿no? El primer grupo sería la familia de la Primitiva, una familia de aquí de provincia de Barcelona que gana 34 millones de euros. Estos invierten, creo que son unos 4,7, ¿no? En total. Después hay la familia Tartas, dos mujeres que hablan en el documental Vamos a escucharlas ahora. y su Ujú. tercer hermano. Entre los tres invierten 450.000 euros. Toni Cruz, no sabemos lo que invirtió. Y luego tenemos a Albert Ramos, el tenista, que invierte 100.000 euros. Lo que pasa, y que es importante también mencionarlo, en el documental se recoge el testigo de uno de los intermediarios, que en sede judicial se le pregunta: ¿hay más inversores? ¿Hay más dinero que se haya recaptado pero a día de hoy no se ha hecho público? Y él dice, orgullosamente dice que sí, que lo hay, que él mismo lo ha conseguido, lo ha gestionado, pero no se dan nombres. Entonces sabemos que es un mínimo de 7 millones de euros recaudados entre todo. Que ya es pasta, ¿eh? Ujú. Hasta ahora, bueno, tú lo acreditas en el documental y evidentemente con pruebas tuyas o con pruebas de la propia instrucción, que Laporta en todas estas sociedades que se crean para comprar el Reus, para luego lo del tema de China, para, bueno, el secretario de Laporta que firma unos dividendos supuestos que les dan en algún momento. O sea, Laporta está evidentemente más allá de la imagen. Laporta está con su puño y letra en la creación de estas sociedades, en varias cosas totalmente dentro de esto, evidentemente, ya está acreditado eso. Sí, ¿no? Hasta ahora habíamos explicado que Laporta se desmarcaba mucho del proyecto del Reus. Él mismo, en la precampaña electoral de 2021, concedió una entrevista en canal de televisión Reus, en la que decía que él no tenía ningún vínculo, ¿no?, con el proyecto del Reus. ¿Qué pasa? Que hemos demostrado que eso no es cierto. De hecho, Canal Reus hace un par de días emitió una pieza en la que decían ellos mismos que esto es mentira. Entonces, ¿no?, que Laporta ha mentido, que él no es cierto que no tuviera nada que ver con el Reus, ¿no? Es lo que decía Canal Reus, esto no lo digo yo, pero sí que Ujú. es cierto que Laporta sí que ha tenido un vínculo real con el Reus, ¿no? Y esto no es ilegal, tener un vínculo con un Correcto, proyecto, correcto, claro. pero faltaría más. Pero es cierto que hay una conexión real. Laporta no tenía un cargo dentro del Reus, me gustaría decirlo porque creo que es importante. Él no, Ujú. teóricamente no tomaba decisiones, pero él, por ejemplo, avaló una póliza de Banco Sabadell de 300, creo que 70.000 euros aproximadamente. Entonces, digamos que había una parte de dinero que estaba en juego, dinero suyo que estaba en juego, entonces supongo que él tenía un interés para que esto saliera bien. Entonces, digamos que en las diligencias previas ante la jueza, el pasado Ujú. 20 de enero, cuando él va a declarar, dice una serie de cosas en las que pues, se intuye perfectamente que él sí era conocedor de este proyecto, porque él, en primer lugar, explica perfectamente lo que era este proyecto, que había el Reus, había el club chino que iba a hacer de Masía. Él incluso dice que este proyecto tenía una muy buena rentabilidad y que todo el mundo estaba muy contento con cómo lo estaba llevando su socio Joan Oliver. Incluso al final ya, no sé exactamente por qué lo dice, pero afirman que les llegó una oferta de compra del Reus cuando estaban en segunda, que Oliver se negó y lo quiso subir a primera, porque Oliver, recordamos, tenía la última palabra al ser el máximo accionista, que Laporta le aconsejó a Oliver que lo vendiera, Ujú. pero Laporta afirma y dice que si lo hubiéramos vendido en primera persona, la cosa hubiera terminado bien.
Y ya por último acaba con Laporta con una afirmación que es rotundamente falsa, diciendo que el proyecto va a menos por culpa de la pandemia. Recordemos que al Reus lo echan de segunda división, Tebas lo echa de segunda división a media temporada, justo en enero-febrero de 2019. Y luego a partir de ahí, cuando al Reus lo echan de la categoría, a las pocas semanas ya no había jugadores, ya no había staff, no había absolutamente nadie, y durante los siguientes meses no pasó absolutamente nada vinculado al Reus. Es decir, el proyecto no va a menos por la pandemia, como dice Laporta. La pandemia llegó un año después, cuando el Reus ya estaba liquidadísimo, ¿no? Entonces, Y, bueno, se demuestra el vínculo real de Laporta con el Reus. y un año después, ya que has ido haciendo ahora este timeline, esto es mediados de la década de los 2010, ¿no? Cuando entran en todo este negocio, 2016, 2013-14. 13-14. Sí, sí. Laporta había salido 3 años antes, de más o menos 3-4 años antes, 3 años antes de la presidencia del Barcelona. Me gusta que hagamos este timeline porque, evidentemente, en este tiempo, el nombre de Laporta, más allá de que esté implicado en esta presunta estafa, hasta qué grado, hasta qué no, relacionado con el Barça simplemente es: yo he sido presidente del Barça, esta es mi credibilidad, esta es mi tal, pero no estaba en el Barça. Pero claro, corremos hacia adelante y nos vamos a ir ya, vamos a escuchar este minuto y medio del documental con 2 de las inversoras. Laporta vuelve al Barça y ahora es cuando, obviamente, esto implica al Barça, presuntamente. Vamos a escuchar, bueno, algunas cosas están muy claras, las conexiones, que ahora vamos a entrar en ellas, pero escuchamos primero a Paula y a Carmen como parte del documental Laporta Gate. Y de cualquier manera vais a cobrar. Bueno, Sandra, ¿de qué? ¿Cómo? Mira, he pensado que voy a decir en el Barça que os contraten. Pero un momento, esto lo dice porque dice, como sabéis, en el Barça están metidos todos. Sí, la sí, mujer, sí. el hijo, el hermano, el primo. Sí, sí, sí. Y dice, y como están metidos todos, podéis entrar también vosotras. Y nosotras, ¿qué vamos a hacer en el Barça? Aquello era como un Mercadona en la que trabajan 3.000 personas en versión fútbol. Ahí trabajaba todo el mundo. Toni Kroos en lo que le dieron como compensación de la inversión. Ella se les ofreció trabajos en el Barça sin ir, a cambio de poder que les devolvieran el dinero de esta forma. No, pero ella decía, no, si es que no tenéis que trabajar, simplemente es un contrato y ellos van pagando. Y ellos os van pagando. Sandra Solé, la intermediaria que le traía inversores a Laporta para el Reus, le habría pedido trabajo en el Barça a Laporta y a Brian Wagner, director de Barça Vision. Yo, a partir de ahora, voy a intentar cobrar del Barça, ¿bueno? Durante 3 o 4 meses. Y voy a decir a Jan que no me... Le voy a decir, mira, me he arruinado con la bolsa. Los clientes de fútbol se me han ido, necesito trabajar. Le voy a decir así. Y al hermano, también cliente mío, que se dedica a la pintura, le ofrecen comprarle cuadros por el precio de la deuda que se los compraría el Barça. Bueno, la última parte, lo de los cuadros, por ejemplo, era lo que te decía que parecía de... No por el documental, evidentemente, parece de chiste, parece de ciencia ficción, sí. De ciencia ficción, efectivamente. Claro, esto el resumen es que Laporta presuntamente comete o está en una estafa a esta gente y que luego la pifia de Laporta, de la presunta pifia de Laporta, la tiene que pagar el Barça, ¿no? Bueno, es lo que afirman las inversoras. Yo aquí tampoco puedo entrar a hacer un juicio de valor. Yo aquí lo que hice es recoger, hablar con los inversores que han perdido dinero en el Reus y que ahora han denunciado a Laporta. Y lo que ellas cuentan, ya se explica en el documental, es que se les ha ofrecido un contrato ficticio, presuntamente, para que sea el Barça quien pague estas deudas que tenían antes de que Laporta entrara en el Barça, ¿no? Entonces, esto es lo que afirman ellas. Incluso llegan a decir que su hermano, que recordemos es el que invierte 50.000 euros en el proyecto de China. Tras mucha persuasión, ¿verdad? Él, al principio estaba como que no, pero la acaban... Incluso le ofrecen conocer a Laporta en persona, él no quería. Era uno de los reclamos, ¿verdad? Claro, de hecho esto lo explica Fernando. Fernando, el intermediario, Fernando de Oliveira, que además es persona de confianza de Laporta porque habían estado juntos en la parte social del Barça en el primer mandato de Laporta, ¿no? Fernando, en sede judicial, explica que el argumento que él como intermediario utilizaba para captar inversores era que detrás de esto estaban personas importantes. Y él dice que es el argumento principal que él tenía para atraer inversores, que detrás de esto había gente tan importante y que había hecho cosas importantes en el mundo del fútbol como Laporta y como Oliver, Rafa Juste y Sala Martín. Bueno, entonces a este hermano lo que sus hermanas explican es que presuntamente le habrían ofrecido que sea el Barça quien a través de la compra de unos cuadros, porque él era pintor de cuadros, se le compensara esta deuda de 50.000 dólares.
Todo esto, me Para gustaría evitar llegar a decirlo, esta judicialización. Entiendo, toda esta presunta compensación, entiendo que pretendía evitar esto, ¿no? Claro. bueno, al final era Es la lectura mía, propuesta, vaya. es la presunta propuesta que les hacían para saldar la deuda y que se acabara aquí la historia, evidentemente, sí, sí. Ujú. Entonces, bueno, estas personas no aceptan estos tratos y aquí acaba la historia. Como no lo aceptan, no se les ofrece ninguna alternativa, en teoría, ¿no? Para llegar a cobrar, o como mínimo ninguna acaba siendo real de las múltiples que se intenta, que si vender el club chino o lo que sea, ninguna acaba realmente efectuándose y acaba llegando la cosa a juicio. Bueno, a juicio no, todavía no, pero al menos en una querella, eso sí. Ujú. Vale, fallo mío. Todavía no estamos en la parte del juicio oral, que lo he dicho antes, para no confundir aquí a nadie. La parte, vamos a ir ya derivando a nombres clave, ya has contado algunos, evidentemente, pero la parte, digamos, de las puertas giratorias, de la gente que empieza a tener cargos muy importantes en el Barça, pero en cosas muy fugazi, ¿no? Que si China, que si Estados Unidos, que si Barça Visión, como hemos visto lo que es Barça Visión, que si Barça Games, es el paisano Brian Batchner, ¿no? Cuéntanos un poco, porque hay una parte del documental que se centra mucho en él. Sabemos que, según estas dos mujeres, siempre es su versión, les ofrecen trabajar en el Barça, dicen que no. Hay un implicado en esta trama que parece que le va muy bien en el Barça y, como digo, especialmente en secciones del Barça o en partes del Barça muy, muy fugazi, ¿no? Que no sabe si son A, B, C. Bueno, el rol de Brian Wagner en esta historia es muy, muy, muy importante, para no decir de los que más, ¿no? Igual se podría llamar el documental Brian Wagner Gate, posiblemente, ¿no? Menor, eso se nota que estudiaste algo de marketing, hubiera tenido menos. No, obvio. Claro, Pero sí, a claro. mí me pareció figura absolutamente clave para explicar también lo que es el Barça de ahora. Exacto, creo que era importante dedicarle una buena parte del documental, porque al final creo que te permite ligar lo que pasó con el Reus en 2017 y lo que pasó ahora, o lo que pasa a día de hoy con el Barça, ¿no? Entonces, Brian Wagner, para explicarlo un poco rápidamente, él era exjugador de baloncesto que había hecho carrera en la zona de China, Hong Kong, y bueno, cuando el Reus Olivé, que tenía presuntamente negocios propios, todo esto en teoría ético y normal, antes del Reus, en teoría, Olive tenía este tipo de negocios, él ya se movía por la zona de China, Hong Kong, y él acaba contactando con Brian Wagner como persona, pues que le ofrece que ser como la referencia de sus negocios en Hong Kong. Te rompo un segundo. Ujú. Batchner es como el chico nuevo en la oficina para Laporta, ¿no? Quiero decir, ¿a Batchner no lo conoce de Cataluña, no lo conoce de su época anterior en el Barça o sí? En teoría no. En teoría Vale, teoría no. en teoría es Joan Olivé o alguien Ujú, quien los pone en contacto entre ellos. Esto no queda muy claro, también la porta ujú, no lo acaba de explicar muy bien, pero ujú, alguien pone en contacto a Brian Wagner con esta gente. Al final, lo que buscaban con Brian Wagner es tener a alguien de referencia allí en la zona de Hong Kong para que les pudiera echar una mano con el tema de la compra de este club chino que te comentaba antes, ¿no? Que es ujú, el BIT, el Beijing Institute of Technology, son las siglas de BIT. ujú. Entonces buscaban a alguien que estuviera ya presente viviendo allí en la zona y que hablara mandarín y les pudiera echar una mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo nombran, en primer lugar, director de CSSB, que es la empresa que era propietaria de más de la mitad del Reus y de la mitad de este club chino, es decir, tenía ya un cargo aquí de responsabilidad como director de esta empresa y además lo ponen como director de este club chino. ¿Qué pasa? Que cuando él, y lo pone en su LinkedIn abiertamente, sale de estas dos empresas, del club chino y de la empresa que gestionaba todo el proyecto, al mes siguiente, pocos días después, Laporta lo nombra, justo cuando él ya era presidente del Barça, como director de la oficina del Barça en Hong Kong, además, que es donde estaba. Ujú. Y poco después lo nombra director de la oficina del Barça en Nueva York y simultáneamente en el año pasado, en el 24, se lo nombra director de esta palanca que el Barça activó supuestamente, ¿no? Por 400 millones de euros. Vendió la mitad por 200 para poder inscribir a jugadores el verano Y se pasado, que apuntó es otros Barça, 200. exacto, que es Barça Vision, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay gente, a mí se me Barça comentó. Studios en su momento, claro, que lo han ido cambiando de nombre. Claro, claro. Exacto, ¿no? Sí, Aquí, sí, sí. aquí lo que la gente me comentaba es que estaba igual valorado por decirlo de alguna manera, con exceso, ¿no? Estos 400 millones de Sí, euros. total, total. Es falso. Esto, no, esto es lo que algunos periodistas han ido comentando en tertulias, que realmente esta palanca no vale lo que Que vale estaría cero. pasando, ¿no? La realidad, sí. Bueno, lo que yo quise explicar en el documental es que realmente este proyecto audiovisual que ellos crean, Barça Vision, realmente igual no tiene la dimensión que se ha propuesto, por ejemplo, porque una de las ramas que ellos venden es Barça Games. Barça Games se presentó el año pasado como la gran plataforma de videojuegos del Barça
en la que además está metido el señor este que explicábamos antes, el de Crónicas Marcianas, el que iba a hacer Ajá. un hermano en China, el Tony Cruz también Cruz. está como cara visible del proyecto este de Barça Games, ¿no? Es decir, las dos personas que estaban supuestamente haciendo este proyecto en Hong Kong, Tony Cruz a nivel audiovisual y Brian Wagner a nivel deportivo, los dos en el Barça presentan este proyecto que es Barça Games, una plataforma de videojuegos propia del Barça. Lo que yo explico en el documental es que esta plataforma es un auténtico despropósito porque son juegos rollo Buscaminas en el 2000, juegos que en pleno 2024 tú no puedes presentar como si fueran Que tú los totalmente conoces porque te han hablado innovadores. de ellos, vaya. La serpientita del. Sí, 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 sí. Bueno, alguno llega a probar en el móvil de mi madre cuando tenía 8 o 9 años, Vale, recuerdo, vale. pero estos típicos juegos realmente obsoletos en pleno 2024, que se presentan como un proyecto transgresor e innovador, no corresponde totalmente con la realidad. Y si tú vas a buscar estos públicos, las reseñas de los videojuegos, hay gente que dice que son juegos que no se pueden jugar, que es auténtica basura, la aplicación que nadie necesita. Y esto en el documental lo quise explicar porque dije, ostras, el proyecto que a día de hoy tienen Brian Wagner y Tony Cruz en el Barça, que presuntamente vale millones, pues está creando productos que no valen absolutamente nada, como son Barça Games. Oye, llamativo también. Oye, a veces, esto lo voy a decir las cosas como son. Hay veces que, oye, tú trabajas con alguien y estás en un proyecto que no ha funcionado, pero alguien tiene mucha valía y dices, oye, no ha funcionado esta vez, pero te voy a llevar a otro lado. Puede ser ese el caso. También, después de cómo fue lo del Beat, después de cómo fue la no venta del Beat, que Laporta siga confiando en Brian Wagner como un gurú, pues bueno, llama un poco la atención. Sí, en el perfil de Tony Cruz, este que te decía, este productor audiovisual, pues bueno, pues se puede llegar a entender, ¿no? Desde el Barça lo que dicen es que es un perfil más técnico y con cualidad y con currículum para estar en el club, ¿no? Aunque luego los productos que acabe haciendo pues sean cosas un poquito tan extrañas como esta, ¿no? Pero al final se le ficha como director de lo que antes era Barça Televisión, que recordemos ya cerró y ahora se llama Barça Correcto. One, Barça Media. Entonces, bueno, digamos que te lo puedo llegar a comprar, ¿no? Que ese perfil es técnico y que está justificado que esté ahí. Pero el perfil de Brian Wagner, bueno, pues hay muchos periodistas que a mí me explican que les genera sospecha a ellos, ¿no? Porque al final es un perfil un poco extraño, que el Barça además últimamente lo expone un poco. En el Mobile World Congress, por ejemplo, Brian Wagner dio una charla en nombre del Barça. Realmente no queda muy claro cuál es el papel de Brian en el club y es cuanto menos interesante que en el mismo mes en el que él sale del entramado de empresas del Reus y del club chino, en el mismo mes ya tiene un cargo en el Barça. Y lo que explicabas, que lo explicas también en el documental, y esto con Sostres lo hemos hablado muchas veces aquí, que esto ayuda a entender lo que es el Barça en el que se han ido 29 directivos, el Barça que no tiene un CEO, el Barça en el que, ahora lo cuentas, el hijo de Laporta pues paralelamente hace historias, el Barça en el que está la prima, etcétera, lo que pasó con Nike también y el Darren Dean y la comisión que se llevó, o sea, esto ayuda mucho a entender lo que es el Barça, ¿no? Claro, yo sin El ser Barça de un Laporta. experto, es exacto, yo sin ser un gran experto del Barça a nivel de gestión del club, lo que hice aquí para hacer un documental con rigor es informarme, documentarme y hablar con mucha gente que realmente eran expertos o sabían perfectamente cuál es el modelo de gestión del club que estaba implementando Laporta, ¿no? Por eso, por ejemplo, hablé con Sostres, hablé con Sergi Font, que su papel en el documental pues explicar un poco ¿no? El rol que tiene realmente Laporta y el modelo de club que él está aplicando en el Barça, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quise jugar un poco en el documental es comparar la gestión que se hizo en el Reus con la gestión que se hace en el Barça a través de los nombres de las personas. ¿Por qué? Pues porque la gente que en aquel momento tenía cargos importantes en el Reus, por ejemplo, el gerente Joan Centelles del Reus, hasta su desaparición, a día de hoy es el responsable del Espai Barça, es decir, el nuevo Camp Nou, que tiene un presupuesto altísimo y que es tema de máxima actualidad. Entonces, la persona que era gerente en el Reus cuando desaparece, ahora es el encargado del nuevo Camp Nou. Es La un salto muy persona grande, ¿no? Con todo el es un, respeto del es un Reus salto muy a grande. una multinacional como debería ser el Barça. No, no, o sea, Es como si dilo pasan de la directamente. Pública al Barça. En el Dilo. primer documental, por ejemplo, lo que se explica es que este señor, el que ahora lleva el Espai Barça, antes de entrar en el Reus, ya trabajaba en el Barça con Laporta en el primer mandato, en 2003. Y su papel en ese momento era llevar, según se explica en el primer documental, alguna gente lo explica allí, su papel era llevar el tema del césped de los campos, infraestructuras, campos, pero a nivel teóricamente bajo, ¿no? Césped es lo que explica Sí. una persona en el primer documental, ¿no? Entonces, de llevar el césped de los campos en el Barça, pasa a ser gerente en el Reus, que ya es un cargo que, con todo Sí, sí. respeto, igual no es la rehostia, pero bueno, ya hay que llevar un club de Sí, es segunda un club, división, claro, ¿eh? claro, total, Es total. segunda división, sí, sí.
y entonces da un salto aún más grande como director de operaciones del Barça, en el cual ahora se le adjudica este proyecto como responsable del el nuevo Camp Nou. Pero es que hay más nombres, además, aquí importantes. Está Joan Centelles, que en el Reus era vocal y secretario, es decir, también tenía un papel visible, él iba a las ruedas de prensa, por ejemplo, en algunas de ellas. Luego da el salto como jefe del área legal del Barça, es decir, tiene un papel muy importante en el Barça. Entonces, bueno, hay nombres interesantes. Por ejemplo, también está el nombre de Silvia Tremoleda, que era la nutricionista del Reus, que cuando sale del Reus se va al City y ahora está, si no me equivoco, en el Barça. No sé si a día de hoy sigue, pero creo, si no me equivoco, cuando sale del City pasa por el Barça a través Pero sigue con de Laporta. nutricionista, por lo menos, ¿no? No ha pasado a Correcto, sí. ser. Vale, vale, vale. Quiero decir, porque Sí. claro, lo del otro, es que el Spy Barça, o sea, es que es una de las. Pretende ser, vaya, una de las cosas troncales de lo que es el Barça del futuro en cuanto a generación de ingresos, Y, etcétera. Claro. y recordemos, por ejemplo, que cuando el Laporta se presenta a las elecciones de 2015, si no me Ujú, equivoco, ujú. con el Barça, que no las gana, en aquel momento, abiertamente, él propone a Joan Oliver como tener un cargo responsable en el Barça si él gana las elecciones. Y esto es público, lo puedes buscar. Hay, Sí, hay sí, sí. vídeos de la campaña electoral en las cuales juntos, Oliver y Laporta, siendo ya en aquel momento Oliver máximo accionista del Reus, Laporta explicaba que si ganaba las elecciones, pues Oliver tendría un cargo en el Barça. A día de hoy, que sepamos, Oliver no tiene ningún cargo en el Barça en este segundo mandato de Laporta, pero su intención sí era tenerlo en el intento que él hace en las elecciones del 2015. Mira, vamos a ir ya un poco a las. Hoy tienes la presentación, ¿no? Del documental, además. En Reus, sí. En Sí, sí. Reus. Vamos a ir un poco allá. Algunas reacciones que está viendo, 10 minutitos, no te voy a robar más, de los medios, de lo que has, de este primer, hombre, creo que ha sido a lo grande, este primer taste, ¿no? Esta primera prueba de lo que son los medios, los grandes medios, etcétera, porque has hecho un pelotazo. Pero primero Laporta, bueno, has sacado un documental, perdón, un comunicado. Este documental pretende abordar un asunto que ya ha sido tratado en sede judicial, donde presté declaraciones poniendo la realidad de los hechos, un aspecto que se ha ocultado deliberadamente en esta producción, en una muestra más del intento de influir mediáticamente en procesos judiciales y de crear un estado de opinión que atenta contra mi persona y mi honorabilidad, así como contra el buen nombre de mi familia y de la institución que los socios y socias del club me concedieron el honor de presidir. Ante esta situación, me reservo el derecho de emprender las acciones legales oportunas contra los autores, colaboradores e instigadores de este documental, así como contra aquellos que difundan de manera injuriosa y sesgada los hechos. Esta es una parte del comunicado de Laporta. Bueno, también decía, el documental está lleno de falsedades, medias verdades, injurias e informaciones tendenciosas que no responden a la realidad, atentan tal. También creo que habla algo de la utilización de su nombre, o apellido en este caso, en el nombre. Me parece llamativo, Andreu, que diga una muestra más del intento de influir mediáticamente en procesos judiciales. O sea, aquí esta la valoración ya la hago yo. O sea, Laporta está pretendiendo hacernos ver que un chaval que en lo que empezó un trabajo de posgrado es el que quiere influir en los jueces. O sea, es que me parece una cosa de chiste que Laporta haya utilizado eso. Te pregunto por ti. Tus padres, tu familia, tus seres. Yo no he estado ni cerca, ni una milésima parte de sacar algo tan gordo, de hacer un trabajo periodístico tan bueno, y te lo digo totalmente en serio, tan minucioso, tan de verdad, yendo a cosas que atacan a algo que, bueno, puede ser muy gordo. ¿Cómo lo estás llevando? Porque claro, que sin nombrarte Laporta haga este mensaje que va directo a ti, porque eres el director y creador. Entiendo que eres muy joven, igual tienes la bendita inconsciencia, pero seguro que la gente que está cerca tuyo y que no sabe lo que es esto para nada y tú lo estás descubriendo de una manera que muchos jamás ni vamos a descubrir, ¿eh? ¿Cómo lo llevas? Nada, yo y mi familia, ya que lo mencionabas, estamos muy tranquilos, la verdad. Lo único que te puedo decir aquí es que el señor Laporta tiene todo el derecho y toda la libertad del Por mundo de supuesto, hacer, decir lo que él considere oportuno, faltaría más. Yo me obvio. remito al documental y a lo que sale en el documental y a lo que la gente explica en el documental. Yo simplemente recojo su testigo y expongo a través de una investigación periodística lo que yo considero que son los hechos, sin entrar a valorar, ni juzgar, ni hacer ningún juicio de valor. Como tú decías, yo soy un chaval de Reus, muy joven, que esto empezó como un trabajo de fin de grado y bueno, ha evolucionado en una pieza de investigación periodística.
Pero insisto, lo que haga Laporta, yo no tengo que valorarlo, faltaría más. No tengo mucho más que añadir. Ahora, bofetada, Sostres, esto lo hablaré con Sostres, bofetada a los medios de comunicación de Cataluña, especialmente, esto ya lo digo yo también, que hayas tenido que ser tú el que saque esto. Te decía Sostres en el documental que están como muy anestesiados los medios allí, etcétera. De todas formas, bueno, a ti sí te están dando bola, por lo menos, ¿no? Lo estás recogiendo en tu Claro, Twitter. porque yo no compito contra nadie, yo ni siquiera trabajo en un medio de comunicación, yo estoy en una agencia de comunicación llevando comunicación corporativa de empresas, que es un sitio en el que me siento muy, muy cómodo, la verdad, sin estar tan expuesto a los medios, pero como tú ahora bien compartes, la verdad es que muchísimos medios le han dado bola, prácticamente por no decir todos, algunos más que Ujú. otros, algunos con más rigor que otros, algunos hablándome a mí directamente, mencionando a mí directamente, y creo que algunos con realmente sentido crítico incluso, y Ujú. con mucha objetividad, realmente implicándose para conocer bien la historia, porque es un caso complejo que vale la pena Total. conocer antes de hablar de él. Y estoy muy satisfecho con la cobertura que se ha dado de los medios. Insisto, esto no es un proyecto para yo ganar fama, yo ganar dinero, es un documental que está gratis en YouTube, lo puede ver todo el mundo. Y de verdad estoy agradecido por la cobertura que se ha dado desde los medios y desde gente como tú, Iñaki. No, o sea, yo de verdad te doy la enhorabuena y te lo digo en serio que este documental que has hecho, o sea, como valor periodístico, vale más que los 6.000 vídeos que he hecho yo en YouTube. O sea, te lo digo No, totalmente. no creo tanto, pero Son otra no creo cosa, tanto. son otra cosa, Es evidentemente, pero distinto. como trabajo periodístico o sea, el periodismo no es lo que hago yo de hacer un editorial contra el poder. El periodismo no es, en mi opinión, lo que hace mi amigo Miguel Quintana de tratarlo con igual al primero que al último equipo, tal. Eso son cosas del periodismo. El No, periodismo es lo también que es has hecho tú. periodismo. También, pero lo que es el periodismo, lo que debería ser el periodismo y se ha perdido, te lo digo en serio, y no es culpa tuya, faltaría más, una denuncia al periodismo. La que has hecho es no a Laporta, has expuesto los hechos y has hecho una denuncia al periodismo en el que me incluyo de que hayas tenido que venir tú a sacar que el trabajo me parece la hostia, pero, o sea, con 0,1% de recursos has hecho algo que tenía que haber estado. Si hubiera periodismo de verdad, no te tenían que haber dejado de hacerlo a ti. Entiendes que no es una crítica esto, obviamente, pero o sea, Claro. me parece una brutalidad. Me lo he visto 2 veces, ayer un poquito más en segundo plano y esta mañana mientras daba un paseíto y tal, y de verdad que me parece un curro espectacular el que has hecho. Y bueno, Gracias. a ver hacia dónde va. Laporta tiene el Barça, todos los clubes, ¿no? Tienen mucho control de los medios, evidentemente, de los medios, la independencia que tú has tenido en este proyecto es evidente que es absoluta. Ujú, No te va a ujú. abrir ninguna puerta esto dentro de lo que es el periodismo deportivo, no sé si la buscas o no la buscas, tal como No. están montadas ahora las cosas, No, estoy muy bien como estoy. pero ya te digo que, o sea, espectacular y de verdad te aplaudo. Y una pregunta que te iba a hacer, Ujú. lo detrás son fotos en plan con colegas, Sí, hermanos. no Vale. es No un es Brian esquema, no. Batzner ahí puesto, ¿no? No. Eso, evidentemente, toda la investigación la tengo documentada como es Obvio. normal, pero lo tengo todo No digitalizado, está por ahí Brian suerte. Batzner, Laporta, tal, ahí No, no, puestos no. con los en No, plan The Wire, ¿no? no ha sido necesario. De hecho, en el documental, lo que pongo al principio es un esquema así, rollo, lo que Yo decías tú, ¿no? lo sé. Pero todo digitalizado, Pero afortunadamente. le daba más gracia que lo tenías ahí en Claro, tu cuarto y todo. hubiera Andreu, molado. oye, lo dicho, enhorabuena y gracias sobre todo por estos casi 40 minutos que te he robado, que nos has dado. Dejo aquí A ti. abajo el documental, también lo iré mencionando en el programa y alguna vez reaccionaremos más y seguro que esto además con Sostres hacemos con Sostres hacemos como la tertulia del entrevistado. Pues esa la haré con Sostres seguro el Muy jueves que bien. viene. Dale recuerdos de mi Le parte. diré, tipazo esos tres. Andreu, pues mil gracias a ti. Os dejo abajo el documental espectacular y bueno, pues que gracias por apoyar este vídeo también, likes, suscripciones, todas esas cosas que se dice. Y nada, Andreu, aquí tienes un tío que te respeta y un amigo. Abrazo grande, tío. Abrazo, Iñaki. Chao. Adiós.